Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a esta reunión de estudio del alma, la cualidad de la vida. Hoy es martes 9 de marzo del 2021 y estamos en la sesión número 125 del alma, la cualidad de la vida. Como de costumbre, tenemos la presentación del loto egoico, el nenúfar aquí en Occidente, que es un símbolo claro de lo que es el ejemplo del alma y del vehículo causal. Aquí en esta diapositiva, que aparece en todas las presentaciones, tenemos los múltiples nombres de la conciencia, tal y como aparecen en el libro recopilatorio de las enseñanzas sobre el alma aparecidas en los libros del maestro tibetano y de Alice Bailey. Si os interesa alguno de estos nombres, lo miráis y como cada 10-12 diapositivas tenemos una dedicada a preguntas, en ese momento la podemos aclarar, cualquier duda, entre todos. En esta diapositiva finalizamos la semana pasada, la sesión 124. Dice así: el primer campo de conocimiento que recibe iluminación puede describirse como aquel que abarca la totalidad de las formas que se encuentran en los tres mundos del esfuerzo humano: el etérico, el astral y el mental. El discípulo se hace consciente de su naturaleza inferior a través de este proceso y comienza a darse cuenta de la amplitud de su aprisionamiento y, como lo expresa Patanjali, de las modificaciones de la versátil naturaleza psíquica. Se hace consciente de su naturaleza inferior y a través de este proceso comienza a darse cuenta de la amplitud de su aprisionamiento. Hay que decir que uno de los objetivos del camino de las primeras fases es darse cuenta de que como almas estamos esclavizados por la personalidad y que de hecho la personalidad se convierte en una jaula de oro. Por favor, los micrófonos. Se convierte en una jaula de oro. Y la jaula de oro, por favor, nos puede dar todo lo que la personalidad anhela: conocimientos, por favor, emociones, pero al mismo tiempo nos quita la chispa, nos quita la vida con mayúsculas. Por lo tanto, entendamos que la cárcel de oro, es decir, la cárcel de oro, ese retiro dorado, no es la mejor solución al problema de manifestación del alma. Hemos de transmutar ese estado de psicológico. Ahora bien, lo primero que nos vamos a descubrir es precisamente que somos víctimas de los propios deseos de nuestra personalidad, pero no es el camino de acercamiento y expresión del alma. Continuamos. Dice: son revelados los impedimentos para la realización y los obstáculos para el progreso, y su problema se convierte en específico. Con frecuencia llega a la posición en que se encontró Arjuna, enfrentado con enemigos en su propio hogar, confundido respecto a su deber, desanimado al tratar de equilibrarse entre los pares de opuestos. Entonces la plegaria para él debería ser la famosa oración de la India, pronunciada por el corazón, captada por la cabeza y complementada por una ferviente vida de servicio a la humanidad. Luego veremos de qué mantra se trata. Pero en realidad, en ese diálogo famoso de la Bhagavad Gita, esa relación entre Krishna, el alma, y Arjuna, la personalidad, en el fondo se nos llega a decir ni más ni menos que nos ocupamos y nos preocupamos por algo que carece de importancia. Pero hay que tener en cuenta una cosa: nos ha costado mucho construir la personalidad, si es que realmente la tenemos homogeneizada y sobre todo centralizada e integrada en el entrecejo. Si eso lo hemos conseguido, evidentemente puede que ya tengamos una idea más amplia de lo que significa una personalidad integrada y la posible y necesaria o frecuente relación con el alma. Mientras eso no acontece, evidentemente tenemos un interés específico en desarrollar cada uno de los vehículos de expresión del alma, de la personalidad, del no yo o del yo inferior. Y no nos damos cuenta que cada vez que incidimos en uno, lo hacemos en detrimento de los demás. Por lo tanto, debemos entender que los tres vehículos en los que trabajamos, el mental concreto, el emocional y el etérico, en realidad forman una misma estructura,
3 puntos de observación o de expresión de una estructura. Y esa estructura es la necesaria para que el alma se manifieste plenamente. No olvidemos que el alma no se va a manifestar a través del vehículo emocional como entendemos, con unos buenos deseos, unos buenos anhelos, etcétera, etcétera, ni a través de unos bellos pensamientos o idealizados pensamientos y creencias a lo mejor así afinadas, arraigadas, en captaciones pseudointuitivas que nos parecen maravillosas. Y tampoco se va a manifestar exclusivamente a través de nuestro campo energético, sino que el alma se va a manifestar a través de estos 3 aspectos. Y si no lo hace correctamente en cada uno de los 3, la personalidad todavía no está plenamente al servicio del alma. Por lo tanto, ¿qué trabajo tenemos? Pues ni más ni menos que cambiar radicalmente. Conseguir que la mente, a través de los silencios, de la meditación, de la reflexión, acabe dominando, porque la conciencia se focaliza en la mente, con la finalidad de dominar, de purificar, de reconvertir la energía y el proceder del vehículo emocional. Hoy el vehículo emocional va por libre. La mayoría de estudiantes va por libre y en momentos claves del año, sobre todo la primavera en el hemisferio norte, en estos momentos que está muy cercana ya, provoca una alteración de un carácter bastante llamativo, ¿no? Pues si tuviésemos la conciencia focalizada en la mente, veríamos cómo estos vaivenes, estas energías vienen, pasan, pero nosotros no reaccionamos de la manera que hasta ahora habíamos realizado. Por tanto, es muy importante que nos conozcamos y que sepamos que los 3 vehículos de la personalidad deben de estar alineados, purificados y al servicio del alma. Si no, no nos podemos manifestar a través de ellos. Y olvidémonos de la idea de que uno es muy espiritual. Podemos ser todo lo espiritual que deseemos o que anhelemos, pero si no lo expresamos realmente a través de los 3 vehículos de la personalidad, no deja de ser una idea muy bonita, pero carente de sentido. Continuamos. Descúbrenos, este es el Gayatri famoso, descúbrenos la faz del verdadero solo espiritual, oculto por un disco de luz dorada, para poder conocer la verdad y cumplir con nuestro deber, cuando nos encaminamos hacia tus sagrados pies. En el fondo subrayo aquí que es la orientación correcta. No olvidemos que la personalidad se puede comparar con este muro de piedra construido a 1000 y pico cientos de metros de altura, la característica capricorniana de la cima de la montaña, construir una fortaleza, ¿de acuerdo? Esta fortaleza muchas veces sirve ni más ni menos para tener prisionera la conciencia. Y eso no lo debemos de permitir. Continuamos. A medida que lucha y persevera, el discípulo, el estudiante, supera sus problemas y controla sus deseos y pensamientos. Se revela el segundo campo de conocimiento del yo superior, en el cuerpo espiritual y del alma al expresarse mediante el cuerpo causal y la percepción de esa fuente de energía espiritual, impulso motivador que reside detrás de la manifestación inferior. Impulso motivador que reside detrás de la manifestación inferior. El disco de luz dorada es traspasado, el verdadero sol es percibido y el sendero es descubierto y el aspirante lucha por avanzar hacia la luz cada vez más clara. Es una forma muy simbólica, muy hermosa, de reconocer que en un momento puntual, tal vez de ofuscación, de búsqueda o de confusión o de aparente no hacer nada porque uno no sabe dónde encaminarse, se acaba percibiendo esa luz, se acaba acercando uno a ese disco de luz dorada que generalmente da una paz muy grande y cuando uno lo traspasa entra en un terreno nuevo, una especie de tierra prometida. Y a partir de ahí inicia una andadura nueva hasta que se encuentra nuevamente en otro punto de tensión donde aparecerá una luz superior que le encamine hacia otra dirección, una dirección mucho más elevada, más profunda. Pero eso pasará cuando realmente haya subido a la cima de la montaña y sus chakras superiores sean como estas antenas que aparecen ahí, sean capaces de recibir y al mismo tiempo de irradiar. Si esto lo conseguimos, prácticamente bienvenido el día en que traspasamos el disco de luz dorada. Continuamos. Dice, cuando se estabiliza el conocimiento del yo y la conciencia de lo que ese yo percibe, oye, conoce y hace contacto,
el discípulo encuentra al maestro. Cuando se estabiliza el conocimiento del yo, con mayúsculas, y la conciencia, la capacidad de respuesta de lo que se percibe, oye, conoce y hace contacto, el discípulo encuentra al maestro. Por lo tanto, para conocer y contactar con el maestro, primeramente debemos contactar con nuestra propia alma, ser fieles servidores de la misma, seguir fielmente el llamado del alma, de la percepción que hemos tenido, estabilizarla, y no nos preocupemos porque por ese puente, por ese camino, va a venir el llamado del maestro. A fin de cuentas, lo que la jerarquía espera es que los discípulos sean fieles a sí mismos, los estudiantes sean fieles a sí mismos. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos que han percibido este llamado interior, cada uno basándose en su idiosincrasia personal, es decir, la relación de energías, de rayos que tiene cada uno, según el país donde ha encarnado, según su nivel evolutivo, su capacidad de respuesta, eso no importa. Lo que sí importa es la fidelidad. Y cuando todo esto existe, ya tenemos un candidato precisamente para ser tenido en cuenta por la jerarquía. Porque es una persona, es decir, es un alma en la cual, encarnada, en la cual se puede confiar porque tiene recursos propios, sabe hacia dónde va, solamente necesita indicaciones y un entrenamiento muy severo en el sentido de una máxima fidelidad hacia uno mismo, no hacia el maestro como lo entendemos desde el plano karmático. No es la obediencia ciega a otra persona que quiere imponer un punto de vista, sino que a través de preguntas y respuestas uno mismo descubre cuál es su orientación personal, la orienta la correcta. El maestro está ahí para dar ligeras indicaciones, pero el trabajo lo debe realizar el propio estudiante, que aplicado a lo que sería el microcosmos, así de cada uno, la relación alma-personalidad, hemos de ajustar el ritmo de la personalidad a la capacidad que tenemos de irradiar el alma. ¿Continuamos? Dice, se pone en contacto con su grupo de discípulos y comprende el plan de trabajo inmediato que les corresponde desarrollar gradualmente en el plano físico. Se pone en contacto, después del contacto con el maestro, en contacto con su grupo de discípulos y comprende el plan de trabajo inmediato que le corresponde desarrollar gradualmente en el plano físico. Hay que decir que no es que el maestro te diga ves aquí o ves allá y encontrarás a fulanito, a menganito o a menganita y te van a explicar lo que tienes que hacer para estar delante de mi presencia. Eso no es así, ¿eh? Ya sé que se ha explicado a veces de que aparece en el plano físico un discípulo que te habla, eso puede acontecer y de hecho sucede, puedo dar fe de ello. De todas formas, esto sucede a aquellos estudiantes que llevan ya muchísimo tiempo dependiendo de sí mismos, ¿eh? Y lo único que necesitan es una pequeñísima orientación, no que se les enseñe a meditar porque ya realmente llevan años trabajando eso, no que se les enseñe a silenciar la personalidad, porque ya lo están haciendo, sino a aclararle un punto que necesitan para ser desarrollado tal vez en toda la encarnación. Por lo tanto, a estos seres que se les aparece un enviado del maestro o encuentran fortuitamente, entre comillas, su grupo, son almas que internamente están conectadas y lo único que hacen en el plano físico es constatar una realidad interna previamente conocida por cada uno de los integrantes del grupo. Lo que sucede que a nivel mental concreto, a nivel cerebral, a veces no hay clara percepción de este hecho, de esta revelación. Pero no importa, lo interesante es que el trabajo continúe a nivel grupal y ya llegará el día de que la información sustentada en el cerebro se clarifique. Mientras no caigamos en la trampa de la crítica o del análisis morboso excesivo, estamos capacitados para trabajar en grupo. Pero si utilizamos la mente para analizar algo que se escapa a la comprensión de la mente concreta, nos estamos pervirtiendo emocional, mental y al final etéricamente. Y por supuesto, nos vamos a convertir ni más ni menos que en discapacitados espirituales y eso no deberíamos de permitirlo. Bien, ya se acercan las preguntas. Dice así, disminuye la actividad de la naturaleza inferior y el hombre entra poco a poco en contacto consciente con su maestro y su grupo. Pero esto ocurre después de encender la lámpara, alineamiento de lo inferior con lo superior y descenso de iluminación al cerebro. Dice, cada peldaño del camino debe ser preparado por el hombre mismo y ningún camino corto o fácil conduce de la oscuridad a la luz. Ningún camino.
corto, fácil, conduce de la oscuridad a la luz. ¿Qué nos quiere sugerir aquí el tibetano con esta frase? Pues que no nos queda más remedio que convertirnos en el camino mismo y que cualquier actividad que realicemos, si estamos poniendo los 5 sentidos, es una forma clara de poner luz donde no la hay, de poner realidad con mayúsculas donde hay mundo de apariencias. Lo que se nos dice es que aprovechemos el tiempo y sobre todo, que focalicemos la conciencia en el aquí y en el ahora. Pero esta reflexión es de este estudiante y cada uno tiene derecho, pues faltaría más, a obtener la suya. Pero olvidémonos del mañana, del ayer y del futuro que no sé qué, que es enmascarado en un mañana inmediato muy querido por uno mismo. Solamente existe el aquí y el ahora. Por lo tanto, pensemos que dentro de la dualidad maravillosa en la que vivimos, tenemos cada día, si nos interesa, una oportunidad. Cada día una. Y hay que decir más, cada hora, cada minuto y cada segundo tenemos una nueva oportunidad. Bien, familia, llega la diapositiva de las preguntas. Así que, preguntas, reflexiones, adelante. Venga, no tardéis en formular la pregunta. Yo quería comentar que, bueno, Adelante. alinear los 3 vehículos pues supone, bueno, una perfección tremenda, claro. Es decir, es controlar los deseos, los instintos, la pureza de cuerpo, de mente, de todo. Madre mía. Sí, sí, sí. Quiere decir que es, bueno, un trabajo muy arduo, ¿verdad? Bueno, no hay que dejarlo para mañana, ¿eh? Ya, ya. Ni ayer ni esta mañana, no, ahora mismo. Ya, ya. De todas maneras, con la práctica de la meditación, cuando uno consigue poco a poco centrar su vida, practicar un poco de silencio, mantener la concentración, el vehículo emocional empieza a perder cancha, es decir, empieza a perder la importancia que hasta ahora tenía. Por eso a veces cuando uno inicia un trabajo de estos de meditación hay un rebote a las pocas semanas y es que el vehículo emocional no quiere. Pero no se puede trabajar así con el vehículo emocional. Imaginemos por un momento que es un potro salvaje. Si queremos domesticarlo hemos de ir muy poco a poco. Ahora eso sí, se nos pide muchísima constancia. Hay gente que se apunta a un cursillo de fin de semana y quiere tener realizaciones. No es factible, a no ser que lo poquito que ha aprendido cada día lo utilice en un tiempo corto, pero vaya siendo muy, muy perseverante. Y lo que falla muchísimas veces es la perseverancia, la constancia. Bien, cerrar el micrófono después. ¿Otra Sí, sí, pregunta? Cierra el micrófono, Encarni. sí, sí. ¿Otra Mira, pregunta? yo a raíz de esto que dice Encarna, ¿no? Aquí en el texto habla del aprisionamiento del alma y de que el discípulo, o bueno, que la persona que está intentando conectar con su alma, a veces se siente confundido en su deber. ¿Esto por qué es? Porque cada vez que intenta hacer algo que se presupone que el alma le indica o aparece, cada uno de los 3 vehículos se pone con su neura particular y se lo impide, ¿o cómo es? Claro, porque todavía hay un anhelo de tener un resultado y como a todos nos ha pasado más o menos, puede tener cada uno su experiencia. Todos anhelamos mucho, en el fondo deseamos muchísimo, ya sabéis que el deseo es la voluntad destronada, en el fondo, la voluntad al bien destronada, una forma inferior de voluntad espiritual. Pero ¿qué sucede? Que mientras esta voluntad no consiga el resultado que se pretende, que es hacer permeables a los vehículos de la personalidad de tal manera que el emocional que sabéis que el emocional acaba incendiando al vehículo entre comillas mental concreto y el mental concreto prácticamente no hay forma de trabajar con él, no sirve para pensar. Pero no tenemos otro camino hasta que realmente no vivamos en la mente abstracta y eso no es un trabajo para un día, eso es un trabajo de muchísimo diario, pero continuamente y sin tener la esperanza de que eso va a acontecer. Eso vendrá el día que tenga que venir, pero hay que demostrar en el día a día que los 3 que somos puedan obedecer al uno, al que está dentro de ellos y que los utiliza para expresarse. Es que durante mucho tiempo aprendemos a construir la personalidad. Nos ha costado tanto, tanto trabajar esto,
y sobre todo el vehículo mental concreto, tardamos tantas eras en trabajar el emocional y nos encontramos en este periodo de tránsito entre Piscis y Acuario, que todo lo que tenemos alrededor en esta civilización es ni más ni menos pisciano. ¿Qué significa? Que a nivel de personalidad de forma concreta, tiene ni más ni menos, de formas concretas, tiene la característica del segundo y del sexto rayo, pero lo tiene solamente a nivel de formas concretas, no a nivel de alma, a nivel de conciencia. ¿Qué quiere decir? Que lo que está viniendo, lo que va bien en camino, es mucho más poderoso. Por lo tanto, las formas que se crearon para la era de Piscis no valen para esta era. ¿Qué quiere decir aplicado a nosotros? Pues que hemos construido una personalidad basada en unos ideales, en una percepción del sendero que mientras no traspasemos esa barrera, el alma como tal no se va a manifestar plenamente. Se manifestará una temporada, luego volveremos para atrás, luego nos estabilizaremos, estaremos en un completo vaivén. Y eso no es lo que se espera de nosotros. Se espera, por el tiempo que dedicamos y por los años que estamos en el camino, se espera estabilización. No nos van a pedir aquello que no tenemos capacidad de expresar todavía, ¿eh? Ahora, lo que saben que podemos hacer y que nosotros intuimos a veces, eso sí que lo debemos demostrar. No poner un anuncio en los periódicos, no, sino a través de nuestro proceder y muy especialmente de la capacidad que tenemos de pensar, de generar formas humanas, mentales y sobre todo que nuestro vehículo emocional sea inmaculado, ¿eh? Que no tengamos odio, oscuridad y cosas así que no son de recibo en alguien que está encaminado al sendero, ¿eh? Sí, se entiende bien, sí. Gloria. Sí, yo quería Dime. comentar que hemos hablado de Arjuna Y Krishna. y Krishna, entonces ahí se está reflejando la dualidad. Claro, el alma Entonces, personalidad. sí, pero Arjuna ya tiene ¿tiene la personalidad integrada en A ver, contexto? Porque Arjuna es sí, cuando tiene este diálogo es que no está integrada del todo. Está en periodo de... que no está integrada en Cuando se lo que hace la está pregunta pensando. esta, tiene ya cierto nivel, porque si tú sales a la calle, no creo que te encuentres tanta gente que entiendan lo que es la personalidad y menos aún que sepa que son tres en uno, como el disolvente ese de grasa, que lo abre todas las puertas, todas las cerraduras. No va por ahí el tema. Eso la gente, la mayoría no se lo plantea, se lo plantean aquellos que han leído, tienen conocimiento de la filosofía oriental y que realmente, o con nociones de psicología, y puede entender que somos una suma de acción, emoción y pensamiento. Aquellos que conocen el campo de la filosofía oriental, sobre todo el tema del esoterismo, de la teosofía, de lo de la escuela arcana y Rosacruces, sí que realmente están en esa tesitura. Trabajando en qué? En conseguir un equilibrio entre los tres cuerpos, no matarlos, como hemos leído tantas veces. Eso de mata el deseo, pero ¿cómo vamos a matar el deseo? Si matamos el deseo, tenemos una reacción en contra. En todo caso, lo más inteligente ha sido siempre sustituir una cosa mundana, es decir, que a la personalidad le gusta por una cosa que es mucho más elevada que a la personalidad no le agrada. ¿Por qué? Pues porque le exige un cambio de adaptación. Ahora bien, lo importante, el camino mejor que hay, aparte de la meditación, es el de los silencios, pero conscientes, ¿eh? No es todo uno que se olvida de todo, no. Cualquier actividad, hacerla en silencio, pero que quiere decir ni más ni menos con una concentración increíble. Y cuando se antepone lo más elevado a lo más concreto y uno no es que se refugie, sino que tiene la capacidad poco a poco manifestada de estar en la esfera más elevada de su ser, poco a poco se va abriendo un camino y se va precipitando una energía, una claridad mental que acaba dando una paz increíble en la acción del día. Y esto ya es un indicio de que la personalidad comienza a estar integrada. Si queremos controlar la personalidad o integrarla desde el plexo solar, nos equivocamos de cabo a rabo, ¿eh? No lo conseguiremos. Hemos de subir poco a poco, por evolución, a los chakras superiores. Y sobre todo estabilizar la vibración en el entrecejo. ¿Milagros? ¿Alguna pregunta? ¿Encarna?
A mí me ha gustado esto que has dicho, que bueno, que el alma habla a los tres vehículos a la vez, no habla uno solo. Claro, se irradia por los tres, claro. Se irradia por los tres. Y entonces me he acordado de que cuando hacemos un cambio, yo misma, ¿no? Cuando hago un cambio, de verdad me doy cuenta que cambia en todo, en el pensamiento, en las emociones, Claro, incluso en la forma de hacer. claro. Cambia todo. O sea, y digo, ostras. Y más sin darte cuenta, ¿eh? Una cosa, ¡pum! Ya está. Mira, yo cuando empecé con 14 años, el objetivo en los libros que leí era el mundo emocional. Y venga con el mundo emocional y el deseo y el deseo y el deseo. Y bueno, lo del deseo a mí la verdad me llevó a un callejón sin salida. Yo no entendía, porque me daba cuenta, sin saber muy bien el porqué y sin poderlo interrelacionar mejor, de que el deseo era la base de la evolución, prácticamente. Y es verdad, eso lo descubrí años después. En este planeta, el propio Logos planetario ha trabajado de esa manera. Entonces, ¿qué dices? Pero bueno, ¿qué se me está pidiendo? Que renuncie al deseo hasta que, bueno, cayeron en mis manos trabajos más avanza y me di cuenta, bueno, se trata de reconvertirlo, señor mío. Pero esto es lo mismo que se ha hecho, por ejemplo, en el orbe cristiano con el tema del infierno, que da ni más ni menos los problemas emocionales. Cuando se habla del infierno, en el dogma de fe cristiano, católico especialmente, del que yo procedo, se hace un hincapié morboso en el tema, con el tema del pecado. Y a fin de cuentas el pecado es el deseo. Es el deseo, ni más ni menos. Pero que a pocas veces se explicó precisamente que era una cuestión de percepción nuestra y que se trataba de sustituir un pensamiento, una emoción por otra, de ir elevando poco a poco la conciencia. Eso para el público en general no se explicó así. Sí que gente que lo estudió, que hizo sus cursos interiores en estas organizaciones, evidentemente lo percibió y se ha atormentado a muchísimos millones de seres humanos con esta historia, que en el fondo es ni más ni menos que conocer el mundo del deseo. No como lo puede explicar una película en plan escorpiniano, que no tiene bien al caso, sino lo que significa el mundo del deseo en relación a la relación entre alma y personalidad. ¿No más preguntas? Vale, pasa que continuamos. 3. Se ha dicho que el alma está en profunda meditación la mayor parte del ciclo de vidas de cualquier individuo, y sólo cuando se ha logrado integrar en cierta medida la personalidad, la atención se aparta de sus propias consideraciones internas y asuntos egoicos y se dirige a su sombra. Cuando esto acontece, afecta definidamente al grupo egoico y al maestro, cuyo rayo es el mismo que el del alma implicada. Se da cuenta de lo que esotéricamente se denomina un alma que mira hacia abajo. Un alma que mira hacia abajo. Vamos a releer. Dice, se ha dicho que el alma está en profunda meditación la mayor parte del ciclo de vidas de cualquier individuo y sólo cuando se ha logrado integrar en cierta medida la personalidad, la atención se aparta de sus propias consideraciones internas y asuntos egoicos y se dirige directamente a su sombra. Quiere decir que ya no hay un obstáculo, el camino está limpio, está alineado, o mejor dicho, se ha construido esta hilera de torres de alta tensión, pongamos aquí, o de estos postes de telégrafo, donde se ha extendido el cable y automáticamente la señal llega perfectamente y hay plena conciencia de los vehículos de la personalidad, del no yo, del reflejo. Mientras tanto, pues esto no acontece y por lo tanto el alma no se manifiesta. A mí hace años me sugirieron que saliera a la calle, por eso lo recomiendo tanto porque me fue muy bien, y que me metiera en una plaza, en unos grandes almacenes, en el metro, y viendo a mi alrededor, tenía más que suficiente para darme cuenta, si quería, claro está, lo difícil que es manifestar el alma. Y no estoy diciendo nada especial, ¿eh? No digo más. Yo creo que todos esta experiencia más o menos ya la habéis tenido, y los que escucharán, verán este vídeo y escucharán el audio posterior, también la han tenido. ¿Qué quiero decir con esto? Pues ni más ni menos que nosotros tratamos el tema del esoterismo desde una vertiente demasiado cristiana, demasiado idealista, que todo es maravilloso, que el alma se manifiesta. No. Salid a la calle y observar, si hemos sido honestos con nosotros mismos, debemos serlo también con la gente que nos rodea. No hay que señalizar a nadie con el dedo.
No hay que estigmatizar nada ni nadie, pero hay que reconocer que manifestar el alma, manifestarla realmente, va precedida de un trabajo y de unos resultados. Y si esto no acontece, si uno va viendo el trabajo que hacen los demás, pero que todavía tienen pequeñas fallas a nivel de no integración de la personalidad, entendamos entonces que hemos de ser benévolos porque tarde o temprano se manifestarán estos resultados. No obstante, apreciaremos en nuestro entorno, incluso en nuestra propia familia, miembros que les importa bien poco cambiar, aun sabiendo que su comportamiento no es del agrado de los que le rodean y a veces les perjudica. Creo que ya no necesito explicar más, ¿no? Me parece. Cuando esto acontece, le afecta esta característica definidamente al grupo de almas y al maestro, cuyo rayo es el mismo que el del alma implicada. Se da cuenta de lo que esotéricamente se denomina un alma que mira ¿hacia qué? Hacia su reflejo. Por lo tanto, llegará el momento que esa vibración del alma va a ser percibida, sabéis aquel famoso antacarana de alma, mente y cerebro, acabará siendo captada como una luz, como un gran vacío en el cerebro. Es una característica que poco a poco se va manifestando, unida al despertar de los chakras de la cabeza, que por ahí viene la idea, nada más. Porque si los chakras empiezan a abrirse, es que realmente desde arriba hay una proyección, hay una clarísima construcción de la antacarana y eso ya empieza a ser real. Seguimos. En el sendero del discipulado, el ego es siempre consciente de la personalidad que se esfuerza por progresar, el ego con mayúsculas, y llega a la etapa en que hacia el final del sendero de evolución, el alma recapitula el proceso evolutivo de involución y evolución. Al final del sendero de evolución, el alma recapitula el proceso de evolución y de involución. La energía del alma desciende y la fuerza de la personalidad asciende. Y esto tiene lugar a través de descensos y ascensos conscientes. Dice, me refiero aquí al proceso que lleva a cabo el alma bajo el impulso jerárquico, no al proceso en que la personalidad invoca al alma bajo una imperiosa necesidad, producida en la conciencia inferior por la gradual cesación del deseo. Dice el tibetano, me refiero aquí al proceso que lleva a cabo el alma bajo el impulso de la jerarquía, no al proceso que la personalidad invoca al alma bajo una imperiosa necesidad producida en la conciencia inferior por la gradual cesación del deseo. Es decir, si el deseo se reconvierte, estamos limpiando ese camino, ese puente, y al final el alma se va a manifestar plenamente a través de la personalidad. Pero lo que se nos está diciendo en lo anterior tiene que ver con esa iniciación que se asocia mitológicamente con el signo de Piscis, el retorno a la casa del Padre. Dice, en el sendero del discipulado, el alma, el ego, es siempre consciente de la personalidad, en el del discipulado, que se esfuerza por progresar y llega a la etapa en que hacia el final del sendero, es decir, la cuarta iniciación de evolución, sendero de evolución le llama, el alma recapitula el proceso evolutivo de involución, es decir, de adentramiento en la materia y salida de la misma. La energía del alma desciende y la fuerza de la personalidad asciende, y esto tiene lugar a través de descensos y ascensos conscientes. Esto se realiza bajo el impulso jerárquico, el impulso de la escuela iniciática, ¿no? Así que es consciencia esto. Para este estudiante esto es tener una gran consciencia. Continuamos. 39. La vida dual del discípulo. 1. Respecto a la vida dual del discípulo, los factores involucrados son la triple personalidad, con una incipiente u observadora conciencia centrada o enfocada en el cerebro, el alma, que al principio parece ser la meta final de la realización, pero que más tarde es considerada un mero sistema o cúmulo de atributos espirituales que se están fusionando, y el aspecto inferior de la tríada espiritual, la mente abstracta. Respecto a la vida dual del discípulo, los factores involucrados son la triple personalidad, con una incipiente u observadora conciencia centrada o enfocada en el cerebro, lo que hablábamos antes, en el cerebro,
El alma, que al principio parece ser la meta final de la realización, pero que más tarde es considerada un mero sistema o un cúmulo de atributos espirituales que se están fusionando, y el aspecto inferior de la tríada espiritual, la mente abstracta. Al principio nos parece que el alma es el sumum, hasta que llegado un momento de plena conciencia de esta mente abstracta, nos damos cuenta que hay algo más, que está por encima, que es la impresión búdica o la intuición. Cuando esto va aconteciendo lentamente, se abre un panorama interesantísimo. Pero ese panorama, curiosamente, está regido por una energía búdica, la energía del segundo rayo, la energía de la integración. Y mientras esto no esté radicado en nuestra mente, va a ser difícil que esa experiencia tengamos capacidad de poderla retener en el tiempo. Tal vez venga un día y tarde mucho tiempo en aparecer. De todas maneras, hemos aprendido poco a poco a precipitarla y sobre todo a estabilizar un porcentaje mínimo de la misma, del resultado. Evolución. Estamos evolucionando, ¿no? ¿Y a qué niveles? Continuamos. El discípulo cree que si puede lograr inmediatamente la fusión de esas tres conciencias, habrá alcanzado la realización. Comprende también que ello involucra la construcción del antakarana. Todos estos factores, para quien ha sido aceptado en el sendero del discipulado y recién encuentra su lugar en el rama, aparecen una empresa difícil que absorbe todo el poder que posee. Vamos a repetir. Dice, el discípulo cree que si puede lograr inmediatamente la fusión de esas tres conciencias de la personalidad, habrá alcanzado la realización. Comprende también que ello involucra la construcción del antakarana. Todos estos factores, para quien ha sido aceptado en el sendero del discipulado y recién encuentra su lugar en una rama, parecen una empresa difícil que absorbe todo el poder que posee. Aceptación, responsabilidad, adaptabilidad. Si estas energías, esta capacidad, estos atributos forman parte de nuestro equipaje, evidentemente va a ser más llevadera la construcción del antakarana y sobre todo la conciencia que se va a manifestar. Al mismo tiempo, esta percepción directa. Y esto poco a poco acabará destruyendo, disolviendo todas las ideas que tenemos respecto al alma, a la mente concreta, a la mente abstracta y a la personalidad. Poco a poco irá disolviéndose. Ahora, se pide de nosotros que entendamos lo que significa la aceptación, la responsabilidad y la capacidad de adaptarnos, vivir la dualidad en equilibrio, vaya. Continuamos. Dice, esto es verdad momentáneamente y dichos objetivos hasta la tercera iniciación, su fusión consciente más un reconocimiento de los divinos planos de la percepción que permiten ingresar al discípulo, le indican la tarea a realizar y lo mantienen plenamente ocupado. Lo mantienen plenamente ocupado. Es verdad y dichos objetivos hasta la tercera iniciación, su fusión consciente más un reconocimiento de los divinos planos de la percepción que permite ingresar al discípulo, le indican la tarea a realizar y lo mantienen plenamente ocupado. Seguramente que estaríamos deseosos de afirmar si esto se acontece ya y realmente conocer estos planos de manifestación y sobre todo ver muy bien hacia dónde nos encaminamos, que es como hablábamos antes, hacia este reconocimiento búdico. Pero para ello primeramente debemos tener una focalización clara en la mente abstracta. Lo que sucede es que esta experiencia se da simultáneamente, en décimas de segundo, hablando en estos términos. Así que estaremos plenamente ocupados. ¿Qué quiere decir plenamente ocupados? Pues vivir plenamente en el alma, ni más ni menos. No que tengamos una actividad nueva, no, sino que expresemos el alma en cada momento. Dice, a los acontecimientos implicados, él debe agregar una creciente capacidad para trabajar en los niveles de conciencia involucrados, recordando siempre que un plano y un estado de conciencia son términos sinónimos y que su progreso se hace consciente, construye el antakarana
se entrena como trabajador jerárquico dentro de una rama, se familiariza con los nuevos ambientes espirituales que se van abriendo, amplía su horizonte, se estabiliza en el sendero y vive en el plano físico la vida de un hombre inteligente en el mundo de los hombres. Bueno, pues ya sabéis esta experimentación en qué consiste. Nos familiarizamos con los nuevos ambientes espirituales, ampliamos nuestro horizonte, estabilizamos el sendero y vivimos en el plano físico. Vivimos en el plano físico la vida de un ser humano inteligente en el reino de los seres humanos. Ojo, porque muchas veces la vivencia de la vida, de la personalidad de un discípulo en el plano físico, de un aspirante, puede tener un calificativo, pero de inteligente no. Porque muchas veces lo que sucede es que la persona que está encaminada al sendero o que pretende estarlo, suele tener a veces una vida un poco excéntrica. Y lo que se pide es que seamos personas muy sencillas, que no llamemos la atención. Solamente podemos llamar la atención por nuestra perseverancia y sobre todo por nuestra fidelidad a nuestros principios. No precisamente por ir vestidos de una manera o hacer cosas que los demás no pueden hacer o no ha llegado su momento. Por lo tanto, sepamos muy bien dónde estamos y sobre todo apliquémonos a aquella frase maravillosa de no dar margaritas a todos aquellos que no tienen ni un olfato ni una vista desarrollada. Creo que me entendéis bien, ¿no? Continuamos. Dice, no manifiesta ninguna peculiaridad, lo que dice aquí, ninguna peculiaridad extravagante, sino que representa un hombre de buena voluntad, de inteligencia benevolente, madre mía, de bondad inalterable y de propósito espiritual austero e inmutable. ¿Es esta meta suficiente para un discípulo? ¿Les parece imposible de alcanzar? ¿Pueden aceptar tal proposición y cumplir con su empresa? Bueno, aquí el tibetano ya nos reta directamente. ¿Es tan difícil? ¿Esta meta es suficiente para un discípulo? ¿Nos parece imposible de alcanzar? ¿Podemos aceptar tal proposición y cumplir con esta empresa? Antes he apuntado las capacidades de adaptabilidad, de, a ver si no me recuerdo mal, de responsabilidad y no sé cuál otra más. Vamos a ver cuál era. Y de adaptabilidad, de aceptación, responsabilidad y adaptabilidad. Aparentemente no es tan difícil de manifestar. Lo que sucede es que a medida que se va avanzando en el camino, lo que en un principio era una adaptabilidad que la personalidad podía llevar de manera sencilla sin saltar chispas, llega un momento que nos acercamos más bien tacarán al alma y nos damos cuenta de un detalle muy interesante que no queremos siempre reconocer. Que cuando esto se produce, quien tiene que saltar de su puesto de control de la personalidad es la propia personalidad y ha de ser ocupado por el alma. Aparentemente puede parecer una contradicción, pero cuando uno deja el lugar al Señor solar, si no tiene antes esos atributos desarrollados, va a ser difícil de trabajar ese vacío que se genera. Y curiosamente para el cual hemos estado trabajando durante muchas vidas. Incluso en esta hemos dedicado un montón de años. ¿Continuamos? Dice, con toda seguridad puede porque aquí entra el factor tiempo y el discípulo tiene libertad para someterse a su condicionamiento, particularmente en las primeras etapas del discipulado. Esto generalmente lo hace al principio, sabiendo que no puede hacer otra cosa, pero la velocidad o la naturaleza sátvica o rítmica de la vida espiritual cambia con el tiempo esta actitud. Entonces trabaja sin tener verdadera conciencia del tiempo, excepto en lo que afecta a otras personas y sus asociados en el plano físico. Esto lo he subrayado como vivencia interna. ¿Por qué? Porque cuando uno acompasa este ritmo, el alma, la personalidad al ritmo del alma, evidentemente lo que os comentaba antes, la personalidad queda en un segundo plano. Ahora bien, el compromiso y la responsabilidad respecto al grupo y a aquellos allegados, que ya sean sus hijos, su pareja, su actividad comercial, laboral, eso no queda en segundo plano. Ahí es donde también se manifiesta claramente el alma, pero de forma correcta, de forma activa, no de forma idealista, sino los pies en tierra.
Por eso nos preguntaba, ¿es tan difícil todo esto? Bueno, que sepamos que tendremos todo el tiempo del mundo para poder manifestar el alma, la característica egoica por excelencia, la que nos toque manifestar, ya sea responsabilidad, adaptabilidad, capacidad de diálogo, buena voluntad, no importa. Pero para cuestiones triviales no tendremos ningún tiempo. Además, estas cuestiones ya no nos vendrán, quedarán resueltas o serán resueltas por otros. Continuamos. Dice, al principio, registra lentamente lo que siente o ve en los planos más sutiles o del alma. Los contactos y el conocimiento obtenidos tardan en penetrar desde los niveles superiores en su cerebro físico. Esto podemos dar fe lo difícil que es un tema que se ha estudiado, a lo mejor se empezó a estudiar hace 10 años y a lo mejor pasan 10 más, 15 o tal vez más, parece que al final un día, sin saber por qué, uno vuelve a tocar el tema y dices, caramba, ahora lo entiendo. Bueno, ¿qué ha pasado durante ese tiempo? Pues que uno ha estado trabajándolo de manera indirecta. En lugar de estar pensando directamente y cuestionándose esto o aquello, ha permitido que el alma se vaya manifestando a través de los vehículos, especialmente del vehículo mental. ¿Cómo lo ha conseguido? A través de la meditación, a través del silencio y, como Vicente nos recomendó, de la serena expectación, que es ni más ni menos la contemplación. Claro, no es la contemplación que tenían los místicos estos de la Edad Media, algunos iniciados, pero es una contemplación, una pequeña contemplación, que a poco que experimente, que nos esforcemos, la podemos experimentar. Es la enseñanza del Agni Yoga según Vicente Beltrán Anglada. Por lo tanto, no se tratará de tener el resultado a la primera de cambio, sino tener un testimonio claro del camino que se abre si realmente llegamos a vivir en el mundo sin ser del mundo. Dice, este hecho, cuando se descubre, tiende a desequilibrar su conciencia del tiempo. Por lo tanto, el primer paso se da en el sendero donde no existe el tiempo hablando simbólicamente. Y es verdad, en el sendero no hay tiempo, en el Dharma no existe el tiempo, porque solamente entra lo más abstracto, lo más puro, el alma. Vamos a releer. Dice, al principio, el discípulo registra lentamente lo que siente o ve en los planos más sutiles o del alma. Los contactos y el conocimiento obtenidos tardan en penetrar desde los niveles superiores al cerebro. Este hecho, cuando se descubre, tiende a alterar la conciencia del tiempo, de la percepción del tiempo. Por lo tanto, en primer paso se da en el sendero donde no existe, hablando simbólicamente, el tiempo. Espacio-tiempo, espacio-mente abstracta, el tiempo, mente concreta. Bueno, lo que los 5 sentidos valoran, aquello que pueden tocar, que podemos oler, gustar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando está fuera de esa dimensión, ahí tenemos otro grado de percepción diferente. Bien, vienen ya enseguida las preguntas, ¿eh? Obtiene también la capacidad para trabajar con mayor rapidez y coordinación mental que el hombre inteligente común. De este modo, sabe que las limitaciones del tiempo son una condición del cerebro. Aprende a contrarrestarlas ya y a trabajar de tal manera, que puede ejecutar más cosas dentro de un lapso determinado que lo que podría realizar el hombre común por mucho que se esfuerce. La anulación del tiempo y la manifiesta rapidez espiritual indican que la vida dual del discipulado reemplaza a la vida integrada de la personalidad, aunque conduce a su vez a una síntesis mayor y a una integración superior. Es decir, que nos abre la puerta a una nueva dimensión de conciencia, que es la que anhelamos, traspasar la barrera de la personalidad integrada y conseguir que el alma se manifieste a través de la misma, sin las ligaciones del tiempo, de la mente concreta. A fin de cuentas, cuando te dicen, por ejemplo, en un momento determinado que sientes dolor y pesar porque tienes una mente concreta muy poderosa, que está muy activa, muy pendiente de lo que te acontece, en el fondo lo que te están diciendo es que no miras suficientemente hacia la parte más profunda, a la parte más elevada, que no vives poco menos que en serena expectación, en contemplación. Y aquí lo que nos dice es que cuando eso se consigue,
realmente uno hace muchísimo más trabajo del que realizaba antes. Dices, caramba, ¿pero qué ha sucedido? Bueno, pues sinceramente, que ha entrado una energía, que es la energía del alma, evidentemente, que no me satura, no me cansa, no me agota y que puedo estar horas y horas y horas trabajando, incluso a veces sin darme cuenta que tendría que estar en la cama y no lo estoy porque estoy haciendo otra cosa, pero todo lo que se hace es en beneficio del grupo, en beneficio en última instancia de la jerarquía. Vida dual del discipulado que reemplaza a la vida integrada de la personalidad. Clarísimamente se ve la vida dual, alma-personalidad, pero el puente está construido, esa es la diferencia, ¿eh? Y llegará un momento, cuando se alcance la cuarta iniciación, que esa dualidad será sustituida por la construcción de un Mayavirupa, de una sombra que se puede materializar, densificar en el plano físico, para en momentos puntuales aparecer en el plano físico ante un grupo de discípulos aspirantes a dar determinadas instrucciones. Bien, familia, llegamos a las preguntas. Adelante. Reflexiones, aportaciones, conclusiones. Milagros, Encarni, Elena, Gloria. Bueno, no sé, mira, más que una pregunta, es que aquí las preguntas se han ido contestando en el libro y, y lo que tú has ido añadiendo se ha ido contestando todo. Pero el cerebro tiene, digamos, tiene una importancia grande. Hombre. Porque es como si fuera la antacarana el cerebro, ¿no? Es que el antacarana es el átomo permanente físico, esotéricamente hablando. Allá. Y el cerebro es el que realmente recibe esa atención que tanto decimos que hay que estar atentos, hay que estar atentos. Es el cerebro el que recibe esos inputs que seguramente son más seguidos de lo que nosotros nos llegamos a imaginar, porque como estamos atontados mirando para otro sitio, pues no lo recibimos, ¿no? Te explico lo que a mí me aconteció, la sugerencia que se me hizo hace ya muchos años de ser vegetariano, y de esa manera pues me ahorré el problema que tenía en los plenilunios y en los novilunios y en los grandes festivales, ¿no? Y curiosamente él me hizo un auténtico milagro. No me costó excesivamente, porque creo que en vidas pasadas también lo intenté, pero sí que me di cuenta de una cosa. Cuando uno no entiende por qué el cerebro, la parte más preciada del ser humano, tiene un exoesqueleto, es decir, tiene una coraza protectora, es que todavía no ha llegado el momento de que se tenga una pequeña revelación de quién es. Nos hemos preguntado por qué el tesoro está guardado, la joya en el loto está guardada, recubierta de materia densa. ¿Por qué se insiste tanto en el mundo esotérico de que los niños de pequeños no reciban golpes ni palos en la cabeza? Porque estamos protegiendo algo. Un golpe en la cabeza a esa edad puede dar al traste con una serie de conexiones y el propósito de aquel alma encarnada no quedar nada menoscabado completamente. Es muy importante proteger la cabeza y mucho más importante lo que introducimos en la misma. No olvidemos que un pensamiento, la gente dice, es pensar, no. Pensar es crear interrelaciones, pequeños antacaranas, se llama sinapsis, ¿no? Redes neuronales, ¿no? Bien, circuitos, conexiones antacaranas, vale. Si el pensamiento es correcto, es decir, a través de la meditación, de un pensamiento sostenido en el cual no entra el mundo emocional de extremidades, venga para aquí, para allá, de dualidades extremas, de tormentos y de cosas, no. Si hay un estado de paz, que como tiene que ser la meditación, poco a poco vamos configurando un cerebro que va a ser idóneo para ser iluminado. Pero ¿cómo pretendemos iluminar el cerebro si no responde a la más mínima vibración superior? Yo antes os he dicho, a mí se me sugirió, por eso os lo repito, pese a que no os lo había dicho nunca que me lo sugirieron, se me sugirió que saliera a la calle y tenía todo, y es verdad, yo he llegado a comprender que la opción de formar parte de discipulado y de la jerarquía la voy a encontrar en el campo de servicio en la calle. No tengo que irme ni a la India, ni a cualquier parte del mundo, ni me tengo que retirar a un convento, ni a un lugar de silencio, no. En la calle, si estoy atento, todo eso lo tengo delante. ¿Qué quiero? ¿Por qué os he dicho? Observar a la gente, incluso en nuestro entorno.
No le vamos a llamar que son descerebrados, porque, a ver, no es una palabra que socialmente sea aceptada y además que no es justo llamar descerebrado a gente que piensa de otra manera, ¿eh? Esto hay que decirlo muy claro. Y más en un país de fuertes creencias como el nuestro. El sexto rayo le domina. Pero sí que quiero que reflexionemos y que veamos por nuestro entorno almas que utilizan un mecanismo de respuesta a un cuerpo donde precisamente un buen cerebro no acontece. ¿Por qué lo digo? No porque aparentemente nos caiga el mal, sino porque cuando se habla y se intenta uno poco a poco razonar con ellas, evidentemente pues el resultado es un fracaso estrepitoso. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Son inferiores? No, están evolucionando como nosotros, pero todavía esa característica no la tienen. Me explico, ¿no? Tampoco le podemos poner etiquetas, no porque votan a estos partidos, les interesa el fútbol, les interesa... No, no, sino darnos cuenta lo difícil que es la evolución, lo compleja que es. Y ya que nosotros hemos tenido un poquito de percepción interna, lo que nos dicen clarísimamente, ocúpate de tu trabajo, tira adelante con lo que tienes. Y los otros, ya llegará el momento que despertarán. Ahora, yo he podido ver en mi propio entorno familiares, amistades, que de pequeños recibieron unas pautas definidas por parte de sus progenitores o en su medio y por la evolución como almas que han ido en un camino, vamos, encomiable, y que otros, pues que bueno, pues la vida, ha salido la otra vida, que no es negativa, ojo, no es negativa, pero sí que te notas clarísimamente que si se hubiesen hecho ciertas cosas, el resultado hubiera sido otro. Pero hay lo que hay. Gloria, Milagros, Encarni. Mira. Sí, yo quería... Venga, va, una de las dos. Di, Gloria, luego ya. Vale. Bueno, no, quería decir que antes has comentado eso de salir a la calle y encontrarnos con los que nos encontramos y cómo nos afecta. Y entonces, esto que ponía aquí el maestro que decía, inteligencia benevolente, bondad inalterable. Claro, esa es característica del discípulo. Si tú lo miras desde esa perspectiva, es una manifestación de la evolución humana. Ya, pero cuando tú tienes una bondad inalterable, se supone que puedes salir a la calle. ¿No? Es que tienes que salir, la tengas o no la tengas, tú verás lo que haces. No, bueno, sin alterarte, sin ver... O sea, inasequible, es decir, no atrapada en las consideraciones de la mente concreta y de los 5 sentidos, ni más ni menos. Ya. Una conciencia que está enfocada en la luz del alma, en la mente superior, que evidentemente comprende muy bien por qué reaccionamos ante esto que me gusta o aquello que no me gusta. Es que eso parece muy sencillo, pero en el fondo no lo es. Porque si tan sencillo fuera transmutar el deseo, el planeta Tierra sería una balsa de aceite. Y bueno, yo no diré que vivamos en el caos, pero vamos, el plano físico tiene para hacer muchas divinas comedias, ¿eh? Por eso, complicado, por eso. Complicado, ¿eh? Inteligencia benevolente. Hombre, claro, comprender porque obedece a un plan y es fruto de la evolución, que lo que tengo delante no le puedo pedir un sentido de responsabilidad grande porque no tiene esa cualidad todavía desarrollada. Y si lo metemos en una cárcel y lo reprimimos, no vamos a considerar absolutamente nada. ¿Me explico? Sí. Ya. A través del deseo, dicho de otra manera, se nos ha incentivado la evolución y al mismo tiempo el deseo utilizado por almas orientadas en la oscuridad ha conseguido anular la evolución de muchísimos seres humanos. Yeah. A ver, el que se nos diga o se nos sugiera que consumiendo, gastándonos un dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos, que vamos a ser más felices, lo que se nos está diciendo es ni más ni menos que os estamos manipulando. ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Quién lo ve esto sin generar karma? Aquel que tiene una visión benevolente. ¿Por qué? Porque reconoce cuál es el nivel evolutivo que tiene delante. ¿Qué tiene que hacer? ¿Apartarse y engordar más? No. Ser consecuente con la captación que ha tenido.
y reconocer que estas almas necesitan evolucionar con esas limitaciones que para ellas no lo son. Para ellas no lo son, porque todavía no han podido ver algo más de lo que tienen. A ver, esto es como, por ejemplo, porque hay gente que reduce lo que es un misterio iniciático, lo que es la Navidad, esotéricamente entendido, a una comida pantagruélica. O, por ejemplo, la Pascua, que es otro momento de otro periodo de adviento, de preparación para un contacto interno, porque se transforma en lo que se transforma, en una escapada de vacaciones y bueno, me voy de la ciudad. A ver, ¿lo entendemos o no lo entendemos? Sí. Pero volviendo a lo que preguntaba el maestro, que decía, ¿es tan difícil conseguir todo esto? Yo digo que no es difícil. Lo que sí digo es que hay que empezar. No esperar a mañana ni a pasado, hacerlo ya. Vale. Hacerlo ya. Eso sí. Cada uno tiene que valorarlo. ¿Cuándo voy a empezar? Mañana no lo vamos a hacer. No seamos el Quijote, ¿eh? Ni el de otro. No seamos un chiflado idealista y el otro pobre que no acaba de tirar más para allá, ¿no? No. Los pies en tierra. Por eso Dios decía, ¿cómo vamos a comprobarlo? Bueno, en la calle está la respuesta. Que no quiere decir que uno no deba esforzarse, y tanto que debe esforzarse más todavía. Venga, más preguntas, va. No es hora de descansar un poco. ¿Qué? Sí, pero había 2 preguntas por formular. Quería hablar de vale. milagros. Perdón. Sí, mira, era una curiosidad, ¿no? Esto que has comentado de los niños pequeños y el cerebro y tal, que cuando tenían un golpe. Exacto. Si de pronto estos niños que a veces los tienen que sacar con forceps, también esto claro. también podría ser que se dañaran, ¿no? Pues sí. Claro, es que lo mejor es el parto natural, ¿eh? No es la cesárea, porque el parto natural lo que permite, por lo que me explicaron una vez hace tiempo, una compañera que en un encuentro, creo que fue en Madrid estatal, que el nacimiento hacía una presión en los parietales y eso hacía que los chakras de la cabeza empezaran a activarse poquito a poquito para que en un futuro el alma realmente pudiera tomar posesión del vehículo, de esos vehículos. Incluso había una técnica, no sé de quién, que lo que hacía que era, una vez nacidos por cesárea, les estimulaban la zona de los parietales, la cabeza, poco suavemente, para activar esos chakras, que no quiere decir que se fueran a despertar, sino que como quedaban aletargados por no haber salido por el canal adecuado, fueran después idóneos cuando se empezara a trabajar la parte de la conciencia. ¿Algo más? Venga, Encarni, la última. ¿No? Pues venga. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.